Lo que casi nadie recuerda es que durante más de media hora, Julio César Chávez no estaba ganando esa pelea que hoy define su leyenda. No estaba dominando, no estaba imponiendo su voluntad. Estaba siendo superado, golpeado, desarmado round tras round por un joven que peleaba como si no conociera el miedo. Y durante esos minutos incómodos que muchos prefieren olvidar, México entero estuvo al borde del silencio. Si alguna vez sentiste que una pelea podía detener el tiempo, quédate en Top Rank, porque lo que ocurrió aquella noche no fue solo boxeo. Fue destino chocando contra voluntad humana. 17 de marzo de 1990. Las Vegas Hilton. Unificación de los títulos mundiales superligeros del CE, MB y la AMB. Julio César Chávez llegaba invicto en 68 combates. Campeón dominante, símbolo nacional. Para millones, invencible. Pero enfrente estaba Meldrick Taylor, campeón olímpico en Los Ángeles, 1984. Velocidad eléctrica. Combinaciones imposibles. Un estilo diseñado para romper mitos. Lo que estaba en juego no era solo unificación. Era supremacía, era legado. Era invicto contra juventud. Presión contra precisión. Y desde el primer campanazo, algo empezó a sentirse extraño. Taylor no retrocedía. No respetaba la fama. No parecía intimidado por el récord. Golpeaba primero. Y golpeaba en ráfagas que hacían difícil seguir la cuenta. ¿Recuerdas la primera vez que viste a un favorito perder el control del guión? Esa sensación incómoda de que la historia no está yendo como debía. Round tras round, Taylor conectaba combinaciones limpias. 3, 4, 5 golpes antes de que Chávez pudiera responder con uno solo. El rostro de Chávez empezaba a marcarse. Nada dramático, pero visible. Inusual. Porque Chávez estaba acostumbrado a quebrar rivales, no a perseguir sombras. La velocidad de Taylor era desesperante. Entraba, salía, giraba, castigaba desde ángulos que obligaban a Chávez a reajustar cada paso. En la transmisión, el comentarista lo dijo sin rodeos, una frase que quedó congelada en la memoria del boxeo. Taylor está peleando la pelea perfecta. Perfecta. Contra el hombre que no debía perder nunca. Pero Chávez seguía avanzando, paso a paso. Sin desesperarse, sin abandonar su esencia, golpeando al cuerpo, aunque perdiera intercambios arriba. Como si supiera algo que los jueces todavía no veían. Como si estuviera sembrando algo para después. ¿Alguna vez viste a alguien perder, pero sentir que aún estaba construyendo la victoria? Round 8. Round 9. Round 10. Taylor seguía acumulando puntos, pero su respiración ya no era la misma. Su esquina celebraba las combinaciones, pero empezaba a pedirle que se moviera más, porque cada golpe de Chávez al cuerpo no era vistoso, pero drenaba energía, quitaba aire, apagaba piernas. La pelea entró al round 1 y el rostro de Taylor ya mostraba desgaste, cortes, inflamación, la factura invisible de recibir castigo constante, pero seguía ganando en las tarjetas. Claramente, la narrativa pública empezaba a cambiar. ¿Iba a caer el invicto más temido del boxeo mundial? Entonces llegó el round 12. 3 minutos finales. Chávez necesitaba algo grande, algo definitivo, algo que no dejara dudas. Taylor, agotado pero valiente, decidió no correr. Siguió intercambiando. Siguió lanzando manos, aun cuando su cuerpo pedía descanso. Faltaban segundos, menos de medio minuto. Y entonces ocurrió. Chávez conectó una derecha brutal, seguida de un izquierdazo corto que explotó en el rostro de Taylor. Taylor cayó. No fue una caída aparatosa. Fue más bien un colapso lento, como si el cuerpo finalmente hubiera dicho, basta. Se levantó, desorientado, pero de pie. El referee Richard Steele le hizo la cuenta. Lo miró a los ojos. Le preguntó si podía continuar. Taylor no respondió de inmediato. Su mirada estaba perdida, su equilibrio comprometido. Y cuando Steele decidió detener la pelea,
El cronómetro marcaba apenas 2 segundos para el final. 2 segundos. El mundo se partió en dos narrativas en ese instante. Para algunos, salvación milagrosa. Para otros, tragedia arbitral. Chávez levantó los brazos, sin euforia desbordada. Más alivio que celebración. Después diría una frase que retrata exactamente su mentalidad aquella noche. Sabía que tenía que noquearlo para ganar. No había duda en su voz, porque en su cabeza, la pelea siempre había sido contra el tiempo, no contra los jueces. Taylor, devastado, protestó desde su esquina. Su equipo indignado, convencido de que le habían arrebatado la victoria en la orilla misma de la gloria. Y tú, si hubieras estado ahí, viendo a un peleador levantarse con 2 segundos por delante, ¿habrías detenido la pelea? El sonido final de la campana llegó con el caos ya desatado. Chávez seguía invicto, pero el precio de esa victoria no lo entendíamos aún, porque aquella noche no terminó cuando Steele detuvo la pelea. Esa noche apenas estaba comenzando a perseguir a ambos peleadores para el resto de sus vidas. Dime algo, cuando recuerdas esta pelea, ¿piensas en la remontada heroica o en la detención más polémica del boxeo moderno? El silencio en el vestidor de Meldrick Taylor no fue inmediato, fue progresivo, como cuando una multitud se aleja después de un accidente y deja atrás únicamente el eco de lo que acaba de pasar. Porque durante 11 rounds y medio, él había hecho todo lo necesario para derrotar al hombre que parecía imposible de vencer. Había sido más rápido, más preciso, más constante. Había ejecutado el plan perfecto. Y aún así, no tenía la victoria. Su rostro, irreconocible por la inflamación, decía más que cualquier tarjeta de los jueces. Los cortes, los hematomas, la mandíbula rígida, eran el reflejo físico de lo que había sido pelear contra la presión inhumana de Julio César Chávez. Pero el daño más profundo no estaba en la piel, estaba en la mente. Porque Taylor no entendía cómo algo que había hecho tan bien había terminado tan mal. En el hospital, horas después, los médicos diagnosticaron fractura orbital, daño severo en el rostro y deshidratación extrema. Había perdido demasiada sangre. Había absorbido demasiado castigo al cuerpo. Había vaciado su reserva física intentando mantener el ritmo que lo estaba llevando a la victoria. ¿Alguna vez lo has sentido? ¿Hacer todo perfecto? ¿Y aún así perder en el último segundo? Esa es una herida que no cierra con puntos de sutura. En entrevistas posteriores, Taylor dejó escapar una frase que revela el estado emocional en el que quedó atrapado. Yo gané esa pelea. No era arrogancia, era necesidad psicológica. Porque aceptar la derrota implicaba aceptar que 11 rounds magistrales podían borrarse en 8 segundos. Mientras tanto, en el vestidor de Chávez, la escena era distinta, pero no necesariamente más ligera. Había celebración. Sí, pero mezclada con agotamiento extremo. Chávez también había absorbido una cantidad de golpes que rara vez recibía. Su rostro estaba marcado, sus costillas resentidas. Su cuerpo había atravesado una de las pruebas más duras de su carrera, pero mentalmente estaba en paz, porque en su lógica de combate había hecho exactamente lo que prometió. Años después, recordando aquella noche, diría una frase que definía su mentalidad competitiva. Nunca me rendí. Sabía que lo iba a lastimar. No hablaba desde la soberbia, sino desde la convicción obsesiva que construyó su carrera. Avanzar, resistir, quebrar. Sin embargo, afuera del ring, la pelea apenas comenzaba. La decisión de Richard Steele dividió al mundo del boxeo. Periodistas, entrenadores, peleadores, fanáticos. Todos tenían una opinión. Algunos defendían la detención. Taylor estaba desorientado. No respondió claramente al referee. Estaba en peligro. Otros la condenaban. Faltaban 2 segundos. Estaba de pie. Era pelea de campeonato. Las repeticiones televisivas alimentaron la polémica durante meses. ¿Steele actuó para proteger a un peleador? ¿O para proteger el invicto de una superestrella? Esa duda se convirtió en una grieta histórica que nunca terminó de cerrarse. Y en medio de ese debate, el más afectado fue Taylor.
Porque mientras Chávez salió fortalecido, Taylor salió fracturado, física y emocionalmente. Su siguiente pelea importante fue una revancha indirecta contra el destino, pero algo ya no estaba igual. La velocidad seguía ahí, la técnica también, pero la confianza absoluta, esa que necesitas para intercambiar golpes sin miedo, había sido tocada. Los médicos le recomendaron descanso prolongado. Su equipo pidió peleas menos exigentes, pero el daño neurológico acumulado, silencioso, irreversible, ya había comenzado. Porque la verdad más dura de esa noche no fue la derrota. Fue el castigo que su cuerpo absorbió intentando ganar. Y aquí es donde la pelea adquiere otra dimensión. Vale la pena ganar rounds si pierdes años de vida física. Vale la pena demostrar valentía si el precio es tu salud futura. Los medios empezaron a narrar la pelea de dos formas paralelas: la heroica remontada de Chávez y la tragedia silenciosa de Taylor. Dos historias nacidas del mismo instante, dos legados opuestos construidos en el mismo ring. A mitad de esa tormenta mediática, Chávez siguió peleando, defendiendo, acumulando victorias, su aura creciendo. Taylor, en cambio, empezó a ser recordado más por esa derrota que por su talento. Y eso, psicológicamente, es devastador para un atleta, ser definido por el momento en que casi lograste la gloria. Porque el boxeo tiene una crueldad única. No recuerda lo que estabas haciendo bien. Recuerda cómo terminó. Años después, muchos analistas coincidirían en que aquella pelea cambió la trayectoria de ambos. A Chávez lo consolidó como leyenda indestructible. A Taylor lo convirtió en símbolo de sacrificio extremo y de advertencia. Pero déjame preguntarte algo que incomoda. Si Steel hubiera dejado continuar esos 2 segundos, ¿estaríamos hablando hoy de un invicto histórico o de una derrota que cambió la narrativa del boxeo mexicano? Porque a veces, la línea entre leyenda y tragedia dura menos que un parpadeo. Y esa noche, 2 carreras tomaron caminos distintos, separados únicamente por una cuenta de protección. Cuando recuerdas esa detención, ¿sientes que fue justicia o que fue el momento en que el boxeo le falló a Taylor? Después de aquella noche en Las Vegas, la carrera de Julio César Chávez ya no avanzó. Se elevó. No fue una victoria más. Fue la victoria que transformó su invicto en mito, porque no se trataba solo de números. Se trataba de narrativa, de esa sensación colectiva de que, incluso cuando iba perdiendo, algo dentro de él seguía peleando por todos. El triunfo ante Meldrick Taylor se convirtió en una pieza central de su identidad deportiva. El hombre que nunca dejaba de avanzar. El peleador que convertía el castigo en combustible. ¿Recuerdas cuando un atleta deja de ser campeón y se vuelve símbolo? Eso fue lo que ocurrió después de 1990. Chávez siguió acumulando defensas. Noches memorables, plazas llenas, audiencias masivas en México y Estados Unidos. Su estilo, presión constante, castigo al cuerpo, resistencia casi inhumana. Se volvió escuela para generaciones enteras de boxeadores mexicanos. Pero la invencibilidad, como todo en el deporte, tenía fecha de caducidad. El 29 de enero de 1994, en el MGM Grand de Las Vegas, enfrentó a Frankie Randall. Aquella noche, por primera vez en su carrera profesional, Chávez conoció la derrota por decisión dividida. El invicto de 89 peleas se rompía, y aún así, la leyenda no cayó, porque los mitos no viven de no perder. Viven de cómo responden cuando pierden. Chávez volvió a levantarse, recuperó títulos, siguió llenando arenas, siguió peleando más allá de lo que muchos creían prudente. Años después, reflexionando sobre su carrera, diría una frase que desnuda la mentalidad que lo llevó a ese lugar. Yo nunca le tuve miedo a nadie. No era bravuconería, era una declaración de vida, la misma que lo sostuvo cuando iba abajo en las tarjetas contra Taylor. Mientras tanto, la historia de Meldrick Taylor tomó un camino más doloroso, más silencioso, más difícil de mirar. Volvió a pelear. Incluso llegó a ser campeón mundial welter del CMB, demostrando que su talento no había desaparecido, pero el daño acumulado, especialmente el de aquella pelea, empezó a manifestarse con el paso de los años.
Problemas neurológicos, dificultades del habla, deterioro físico progresivo. La velocidad que una vez deslumbró al mundo ya no estaba. Y aquí es donde el boxeo muestra su rostro más crudo. Porque algunos ganan títulos y otros pierden partes de sí mismos en el proceso. Aún así, Taylor nunca rehuyó su historia. Nunca negó el combate. Nunca se escondió del recuerdo. Porque sabía que, durante 11 rounds, había peleado la pelea de su vida. Años después, cuando se le preguntó sobre Chávez, respondió con respeto, reconociendo la dureza de aquel rival y la brutalidad de ese desenlace. Y del otro lado, Chávez también reconoció siempre la grandeza de Taylor aquella noche. En entrevistas posteriores, su propio entrenador histórico Ignacio Nacho Beristain resumiría el nivel de exigencia de ese combate. Pero fue otro rival quien capturó la esencia del mexicano, Oscar de la Hoya, quien enfrentó a Chávez en 1996, dijo una frase que ayuda a dimensionar su legado. Chávez era el ídolo de México. Todos querían ser como él, porque más allá de victorias o derrotas, Chávez representó algo más profundo: orgullo nacional, resistencia, identidad popular. Peleó en estadios de fútbol repletos, encabezó funciones históricas. Llevó el boxeo a audiencias que no consumían boxeo, sino que consumían a Chávez. Su impacto cultural trascendió el deporte. Se volvió conversación familiar, ritual de sábado por la noche, memoria compartida entre generaciones. ¿En tu casa también se detenía todo cuando peleaba Chávez? Su carrera profesional se extendió de 1980 a 2005. Más de 2 décadas sobre el ring, más de 100 combates. Más guerras que muchos campeones juntos. Pero el precio físico también llegó. Problemas de adicciones, declive competitivo, derrotas tardías que no mancharon su grandeza, pero sí mostraron el desgaste de una vida dedicada por resistir golpes. Porque ningún guerrero sale intacto, y aún así, su legado nunca se fracturó. Julio César Chávez terminó su carrera con 107 victorias, 6 derrotas y 2 empates. 86 de esas victorias por nocaut. Fue campeón mundial en 3 divisiones: superpluma, ligero y superligero. Defendió su título superligero del CMB en 12 ocasiones. Protagonizó la que durante años fue considerada la pelea más vista en circuito cerrado. Su combate ante Greg Haugen en el Estadio Azteca, con más de 132,000 asistentes. Más de 200 millones de espectadores vieron esa pelea alrededor del mundo. Fue nombrado Peleador del Año por la revista The Ring en 1987 y 1990. Está incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Pero hay una estadística que no aparece en los registros oficiales: la cantidad de mexicanos que encontraron identidad en su forma de pelear. La cantidad de niños que soñaron con guantes por verlo resistir. La cantidad de noches en que un país entero sintió que alguien peleaba por ellos. Porque el legado real no vive en los cinturones, vive en la memoria emocional colectiva. Y curiosamente, una de las imágenes más recordadas de su carrera no es un knockout limpio. Es él avanzando, golpeado, perdiendo, pero negándose a rendirse contra Taylor. Porque ahí quedó inmortalizada su esencia. Ahora dime, cuando piensas en Julio César Chávez, ¿piensas en sus títulos o en esa capacidad inhumana de levantarse cuando todo parecía perdido? Gracias por vivir esta historia en Top Rank. Si quieres que profundicemos en otra pelea que marcó generaciones, dímelo y la revivimos juntos.